Después de leer Rompiendo el sesgo de Anu Gupta, he experimentado cómo sus ideas han penetrado en todos los recovecos de mi mente, iluminando esos rincones oscuros donde a veces se esconden prejuicios que ni siquiera sabes que tienes. Cuando lo cogí por primera vez, estaba buscando algo que me ayudara a entender por qué a veces mis decisiones parecían traicionarme, por qué reaccionaba de forma que no siempre me enorgullecía. No estaba en una crisis profunda, pero sí sentía una inquietud callada, una necesidad de ser más claro conmigo mismo y con el mundo. Gupta, con su mezcla de ciencia rigurosa, atención plena y una calidez que te hace sentir visto, me habló como si estuviera sentado frente a mí, desmenuzando con paciencia cómo funciona mi cabeza y cómo puedo afinarla. Te lo cuento así, con esta cercanía, porque así lo viví, como una conversación que me abrió los ojos y me dio herramientas para caminar más ligero por la vida. El corazón de Rompiendo el sesgo está en la idea de que nuestros sesgos, esas pequeñas distorsiones de la percepción que todos cargamos, no son defectos inevitables, sino patrones que podemos desmantelar con ciencia y práctica. Gupta, un abogado y científico que ha estudiado el cerebro y la meditación, dice que estos sesgos son como lentes sucios que nos hacen ver el mundo torcido, donde juzgamos rápido, reaccionamos sin pensar y a veces herimos o nos herimos sin querer. Cuando leí eso, me golpeó una verdad incómoda. Yo también tenía mis lentes empañados. En mi vida de entonces solía etiquetar a la gente, el viejo gruñón, el colega arrogante, sin darme cuenta de que esas etiquetas eran más mías que de ellos. La enseñanza que me llevé fue clara. Puedo limpiar estos lentes con atención plena y esfuerzo. Desde ese momento empecé a practicar, a hacer una pausa antes de juzgar. Si alguien, por lo que sea, me irritaba, me preguntaba, ¿qué estoy asumiendo aquí? Y aunque no siempre lo lograba, esa pregunta me dio un primer paso hacia la libertad. Una lección que me marcó fue la del poder de la atención plena como antídoto a los sesgos. Gupta explica, con esa mezcla de neurociencia y humanidad que lo hacen brillar, que la mindfulness no es solo sentarse a meditar en un cojín, es entrenar la mente para observar sin engancharse, para ver los pensamientos como nubes que pasan en lugar de verdades absolutas. Él dice algo como, cuando te das cuenta de tus patrones, dejas de ser su prisionero. En mi caso, yo vivía acelerado, reaccionando a todo como si fuera una emergencia, un comentario, un gesto, y ya estaba enojado o a la defensiva. Pero después de leerlo, empecé a respirar antes de actuar. Una respiración profunda y tomarme un momento para mirar mi mente. Un ejemplo, una vez, en una discusión, me callé. Respiré y vi que mi enojo venía de una vieja inseguridad, no de lo que me decían. Esa pausa cambió todo. Desde entonces me digo, observa, no te dejes llevar. Y esa calma os garantizo que me ha salvado de muchas tormentas. Otra enseñanza que me resonó fue la de cómo los sesgos están cableados en el cerebro, pero no son inamovibles. Gupta usa la ciencia. Habla del sistema límbico, de cómo la amígdala nos pone en modo pelea o huida, para mostrar que juzgar rápido, pues sí, nos ayudó a sobrevivir como especie en el pasado, pero hoy nos enreda. Él dice, el cerebro tiene plasticidad, puedes reescribirlo. Eso me dio esperanza, porque yo solía pensar que mis prejuicios eran parte fija de mí. Si desconfiaba de alguien por su ropa o su acento, creía que era mi instinto. Pero el libro me enseñó que puedo cambiar esas conexiones con práctica. Empecé a notar mis juicios automáticos. Ese tipo parece agresivo, esa persona no sabe de qué habla, y luego los cuestionaba. ¿Por qué pienso esto? ¿Qué evidencia tengo? Una vez, en el tren, evité a alguien por su pinta, pero me forcé a mirarlo de nuevo. Era solo un hombre cansado, no una amenaza. Desde entonces me digo, tu cerebro miente, tu mente miente, revísala. Y esa revisión me hace más justo. Gupta también me dio una lección sobre la empatía como puente para romper sesgos. Él dice que cuando entendemos al otro, entendemos su historia, su dolor, su alegría, los muros se caen. Él dice, la empatía es el antídoto al juicio. En mi vida de entonces, yo era rápido para criticar y lento para escuchar. Si alguien fallaba, lo tachaba sin más. Pero después de leerlo, empecé a practicar ponerme en los zapatos ajenos. Una vez, un colega llegó tarde. Y otra vez, ¿no? Llegaba siempre tarde. Y en vez de enojarme, le pregunté cómo estaba. Resultó que cuidaba a su madre enferma y mi enfado se derritió. Desde entonces me digo, mira más allá.
porque más allá hay una historia. Y esta empatía me ha acercado a los demás, haciéndome menos duro. Una de las ideas más revolucionarias del libro es la que él denomina el entrenamiento PRISM, P-R-I-S-M. Es un método que Gupta desarrolló para romper los sesgos. Se basa en la perspectiva, reconocimiento, identificación, sustitución y mindfulness. Él lo explica como un paso a paso para ver claro. Primero, dice, cambia tu ángulo. Luego, reconoce el sesgo. Identifícalo como tuyo. Cámbialo por otra idea y mantente presente. En mi caso, yo vivía atrapado en reacciones automáticas. Si alguien me contradecía, lo tomaba como algo personal. Pero con este método empecé a desarmar eso. Veía su perspectiva, reconocía mi ego herido, lo nombraba, lo sustituía por curiosidad y respiraba. Una vez, en una charla tensa, usé esto y pasé de defenderme a preguntar y la conversación floreció. Desde entonces pienso en PRISM como una linterna que enciendo cuando me ciegan mis propios lentes y, sinceramente, me ha dado mucha lucidez. Otra enseñanza que me caló fue la del lenguaje y cómo moldea nuestra realidad. Gupta dice, las palabras que usas te atan o te liberan. Yo no me había dado cuenta de cuánto juzgaba con lo que decía, ¿no? Aquello de ese es un desastre o nunca cambiará o cuando te hablas a ti mismo. Pero el libro me invitó a cambiar mi verbo. En vez de etiquetar, describo. En vez de cerrar, abro. Una vez, en lugar de decir mi pareja es imposible, dije hoy está más exigente. Voy a intentarlo de nuevo. Ese giro no solo me calmó, sino que mejoró mi día. Desde entonces, cada vez me digo, Javi, habla con cuidado. Estás pintando tu mundo. Y esas suaves palabras me han traído paz. El libro también me enseñó que los sesgos no son solo personales, sino a veces también colectivos, y que romperlos es un acto de sanación social. Gupta dice, lo que cambies en ti, cambia el mundo. En mi vida, yo veía los problemas afuera, la política, las divisiones, como algo que no me tocaba, pero después de leerlo, entendí que mis prejuicios alimentaban eso. Si desconfiaba de los otros, era parte del enredo. Empecé a practicar pequeñas acciones. Por ejemplo, saludar a quien estaba evitando hasta ese momento, escuchar a quien ignoraba. Una vez charlé con un vecino con el que nunca hablaba por diferencias. Resultó que teníamos más en común de lo que creía. Desde entonces me digo, rompe tu sesgo y el puente crecerá. Y eso me ha hecho mucho más abierto. Otra lección que me marcó fue la de la paciencia con uno mismo. Gupta reconoce que desmontar los sesgos no es algo instantáneo, que es un viaje. Él dice, mientras, sea amable contigo mismo, porque estás aprendiendo. Yo solía castigarme por mis errores. Me decía, ¿cómo sigo pensando así? Pero el libro te dice que tienes que darte permiso para ir despacio. Cuando me pillaba juzgando, no me fustigaba y decía, bueno, lo vi y ahora sigo trabajando. Una vez, tras reaccionar mal, me perdoné y lo intenté de nuevo al día siguiente. Ese perdón me mantuvo en marcha. Desde entonces me digo, estás en obra, no en ruinas. Y esa gentileza me ha sostenido. Por último, me llevé una enseñanza sobre la conexión entre mente y corazón. Gupta dice, la atención plena une lo que piensas con lo que sientes. Yo vivía partido. La cabeza analizaba, el corazón se quejaba, pero después de leerlo empecé a alinearlos. Si pensaba algo, lo sentía. Si sentía, lo miraba. En una ocasión, al meditar tras un día duro, vi como mi enojo era solo miedo disfrazado y lo dejé ir. Desde entonces me repito, piensa con el alma. Y esa unión me ha hecho más entero. En conclusión, rompiendo el sesgo me enseñó que mis prejuicios no me definen, sino que los defino yo al elegir verlos y cambiarlos. No me dio un sermón y tampoco pretendo dártelo yo a ti, sino quiero darte lo que a mí me regaló este libro, que es un mapa para navegar mi mente, conciencia y corazón. Lo leí hace mucho tiempo, pero sus ecos están en cómo respiro antes de hablar, en cómo miro al otro, en cómo me doy otra oportunidad. Gupta me susurró que puedo y debo ver más claro, y desde entonces he tratado de limpiar mis lentes con atención y ganas. Nos vemos en el próximo vídeo.